Vamos a charlar con Juan Pablo Enríquez. Él es contador público nacional, recibido en la Universidad Nacional de Entre Ríos, es docente en el Instituto Nacional de Capacitación Política, es docente de Economía de la UADER, es integrante del colectivo EPA, entre otras cosas. Juan Pablo, ¿cómo te va? Jorge Calcina te saluda para el ET14. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes para toda la audiencia del ET14. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien. Como muchos queriendo saber, bueno, para qué lado andamos económicamente. Con el tema de la pandemia uno se distrae de estas cuestiones, pero obviamente que la economía sigue funcionando y tiene que seguir funcionando, y es una preocupación constante, sobre todo, bueno, en este país donde los avatares económicos nos han maltratado tanto, ¿no? Sí, la verdad que sí, venimos golpeados hace varios años y la verdad que este escenario de pandemia no ayuda para nada. Hay un solo país en el mundo que este año ha tenido indicadores positivos, que ha sido China, ¿no? Uh-huh. Pero si bien eso ocurrió a nivel internacional, en la Argentina, hasta este rebrote de la segunda ola de pandemia, la Argentina venía experimentando un crecimiento importante que anualizado podría llegar al 8%, cosa que estaba incorporada dentro de lo que fue el presupuesto 2021 que se aprobó a fines del año pasado. Igualmente, una de las temáticas centrales que preocupa y forma parte de la agenda de este gobierno es el tema de la inflación. La semana pasada se conoció el indicador de marzo, que fue del 4,8%. Estamos en un promedio del 13% en lo que va del año 2021 y en un acumulado interanual del 42%. Se están llevando adelante nuevas medidas que tengan que ver con el control de precios, ¿no? Porque ha habido gran cantidad de acuerdos con grupos de sectores empresarios. De hecho, la semana pasada hubo una especie de discusión muy importante entre el ministro Culfas, el ministro de Producción, y Funes de Rioja, que es uno de los representantes de las cámaras industriales, uh-huh. En virtud de que ellos no respetan los acuerdos, ¿no? Se firman acuerdos y demás, donde se establece que se van a respetar los mecanismos de precios, y hay empresarios que no respetan nada y que aumentan todo, y eso termina repercutiendo de manera negativa en el conjunto de los consumidores. Con lo cual no solamente será importante en este próximo tiempo que se lleven adelante paritarias que de alguna manera contribuyan a recuperar ese poder adquisitivo perdido a lo largo de los últimos años, sino que también el rol del Estado sancionando de manera rigurosa a aquellos grupos empresarios que se apoderen de esos aumentos salariales tiene que ser central, ¿sí? Dentro del diagrama del presupuesto 2021 se estableció que el indicador de inflación para este año va a ser de 29%. Me parece que va a ser difícil de cumplir con ese postulado, atento que ya llevamos 13 en solamente 3 meses, pero ojalá comience a reducirse ese indicador, que sinceramente nos preocupa muchísimo, porque parece que a lo largo de los últimos años el sector trabajador asalariado de la Argentina, las clases populares, no están pudiendo recuperar su capacidad de compra, y se torna muy difícil, sobre todo en este tiempo donde el mundo se cae a pedazos y necesitamos alguna posibilidad de poder adquirir mayor cantidad de bienes y servicios. Claro, yo tengo, tengo 57 años. No viví, o sí viví, pero no tengo mucha conciencia de lo que pasaba, qué sé yo, en el último gobierno antes del golpe de Estado del 76. Es decir, que la democracia yo la conocí en el 83, ya con 19 años. Y de ahí en adelante, las únicas épocas que podríamos decir yo vi de crecimiento, florecimiento palpable, yo no sé nada de economía, simplemente ver a la gente en la calle, es cuando la gente tuvo la plata en el bolsillo. Es decir, cuando el trabajador, el tipo común, la clase media o la clase baja o media baja, tenía el poder adquisitivo. Esto sucedió, qué sé yo, en una época del gobierno de Menem, allá por los 90, con el famoso plan de convertibilidad en su principio, y después cuando vuelve el peronismo al gobierno en el 2003-2004, que comienza a reactivarse todo eso. Me dirán los economistas que, bueno, el boom de la soja, que esto, que el viento a favor, que el viento de cola, que las condiciones, pero efectivamente, yo que no sé nada de economía,
las dos épocas de florecimiento o de tranquilidad, podríamos decir así, de los bolsillos o de capacidad de compra, de crecimiento, fueron esas. No sé, a mí me parece que por ejemplo, esta decisión del presidente del gobierno, de todas las cámaras legislativas y todo, reducir impuestos a las ganancias, poner un peso más en el bolsillo del trabajador, es una medida que va apuntada a la reactivación. No sé qué me dirá un economista. Sí, totalmente. A ver, bueno, son varias cuestiones que trataremos de sintetizar en el menor tiempo posible. Vos recién citabas el inicio de la dictadura en la década del 70, ahí se vino a implementar un nuevo modelo económico que complejizó cada una de las variables de la Argentina. Teníamos pleno empleo, se aumentó la desocupación, se aumentaron los índices de endeudamiento, y el único momento de prosperidad de la democracia genuino fue el periodo 2003-2015, donde los salarios le ganaron a la inflación. Obviamente que hubo inflación, pero los salarios en términos reales le ganaron a la inflación, y por eso se pudo ver en la gran cantidad de los consumidores argentinos del sector asalariado mejoramientos en sus calidades de vida, de comprar. Hubo un momento, 2013, que la Argentina vendió 1 millón de autos en un año, fue récord histórico, ¿sí? Esos indicadores no son muy difíciles de cumplimentar nuevamente. Bueno, también hubo un auge muy importante en la construcción, y más porque el sector asalariado tenía recursos y le ganaba a la inflación. O sea, la inflación no es mala, no es una mala palabra, pero siempre que el salario le gana a la inflación, si no, sea todo lo contrario. En la década del 90 pasó algo distinto, porque el florecimiento que tenía la economía se sustentaba en dos cuestiones centrales: las privatizaciones del patrimonio nacional y el endeudamiento público, también para sostener todo un proceso de apertura de importaciones que destruyó la industria nacional. Son dos modelos económicos antagónicos. El único floreciente fue el de la década anterior, podríamos decir. Pero sinceramente es una gran batalla que ha tenido a lo largo de la historia argentina el tema de la inflación, y siempre esa puja de intereses donde los sectores dominantes, concentrados de la economía, vienen a apoderarse de la riqueza a costa siempre del padecimiento de gran parte de la población, que son los sectores asalariados. Cuando vos hablabas de la década del 70, justamente cuando se implementó el modelo económico de la dictadura, la participación de los trabajadores en la riqueza era del 50% en el Producto Bruto Interno, ¿sí?, de la economía. Ese indicador se redujo drásticamente y volvió a alcanzar una distribución similar hacia fines de 2015, cuando concluía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Quizás siempre es la puja que se termina dando entre los dueños del capital y la gran masa de trabajadores de la Argentina. Pero es la disputa que siempre se va a dar a lo largo de la historia, y habrá que seguramente tomar medidas que tengan una tendencia de generar una sociedad mucho más equitativa y con mayor distribución de ingresos, para que la calidad de vida de nuestros habitantes sea un poco más digna, ¿no? Claro, vos hablabas, yo siempre tengo esa frase de Quevedo y Villegas, porque a mí me gustaba la literatura, antes entonces leía mucho, Siglo de Oro, letras españolas, tenía un poema que era Poderoso Caballeros Don Dinero, y es así, ha sido siempre, desde que comenzó el hombre a comerciar, el capital es el que va definiendo cómo se va moviendo la pelota, ¿no? Hablando también en términos futboleros. Tal es así, vos fíjate, época de pandemia, todos decrecen, pero los más ricos siguen siendo más ricos y duplican o triplican sus ganancias en meses, qué sé yo, no sé, con las aplicaciones, qué sé yo, Elon Musk, todo ese tipo, vos ves y cada vez tienen más. El tema es que son poquitos. Dos cuestiones que me gustaría agregar y que formaron parte de tu pregunta anterior. La Argentina hace unos días modificó el impuesto a las ganancias para personas físicas, fue aprobado por ambas cámaras, claro, ley, así como también el monotributo, y se va a instrumentar alrededor de 40.000 millones de pesos al mercado interno. Los mejores momentos de la Argentina a lo largo de su historia en cuanto a crecimiento y distribución de la riqueza fueron cuando el mercado interno tuvo un auge económico, claro, importante. Esos 40.000 millones de pesos se van a volcar de manera virtuosa al mercado interno, y va a haber casi 1.500.000 personas entre activos y jubilados que van a dejar de pagar ese impuesto a las ganancias. Y también se está trabajando
para modificar el impuesto a las ganancias de las empresas, para que el 90% de las empresas de la Argentina, que son en su mayoría pymes, las que generan genuinamente trabajo, paguen menos ganancias y la alícuota se distribuya entre quienes tienen mayor poder adquisitivo dentro de lo que es la rama de personas jurídicas, ¿no? O sea que van a terminar pagando más aquellos que más tienen y más riqueza generan, lo cual me parece una medida totalmente acertada y que tiene ese objetivo de redistribuir, porque hay que tener en cuenta que las pequeñas y medianas empresas son las que generan entre el 70 y el 80% de la masa de trabajadores que hay en la República Argentina. No es para nada menor ese dato para tener en cuenta, y siempre y cuando se genere mayor cantidad de trabajo, es un dato positivo para el país. Totalmente de acuerdo, la plata tiene que estar circulando en el país y tiene que manejarse acá porque eso mueve el mercado interno. Si ganás un peso más, compras un kilo más de pan, el panadero tiene que comprar un poquito más de harina y así sucesivamente en todas las cadenas. Es uno de los problemas que tenemos en la actualidad con el tema de la carne, ¿sí? Exacto. La semana pasada se decomisaron gran cantidad de carnes que no habían pasado por el control del fisco, por parte de frigoríficos que exportan, ¿no? Y ahora se están generando mayores tipos de controles para evitar de que ese precio internacional de la carne que se exporta termine repercutiendo en el mercado interno, cosa que está ocurriendo hoy. Hoy nosotros estamos pagando el precio internacional de la carne, que es un consumo de suma necesidad, no solamente por nuestra composición histórica, sino también por los nutrientes que representa para nuestra idiosincrasia argentina. Somos eternos consumidores de carne. Juan Pablo, te agradezco este primer contacto porque seguramente vas a ser material de consulta permanente aquí en la Bitácora, ¿eh? Dale, a disposición, y un saludo afectuoso para todo el equipo de LT14 que hacen un gran trabajo todos los días. Abrazo grande y hasta cualquier momento. A ustedes.